Clase 1. Estrés. El estrés es una sensación emocional, física o psicológica causada por diversos motivos que ponen en alerta al organismo. Entonces te pregunto, ¿qué ves? ¿Una letra o un número? Según la Organización Mundial de la Salud, define el estrés como el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para la acción. El estrés es una reacción normal y fisiológica del cuerpo humano que nos permite adaptarnos ante situaciones. Es considerado un mecanismo de supervivencia. Su objetivo en sí es proteger a nuestro organismo y prepararnos para la acción. La respuesta y el afrontamiento ante una situación interna o externa que pueda presentarse. Viene dada por una estimulación externa o psicológica que nos estimula a estar alerta y a actuar. El estrés es una respuesta fundamental e intensa que se origina de una experiencia subjetiva. Es la forma única de percepción de cada persona. Es decir, lo que a mí me puede afectar, no necesariamente la misma situación le vaya a afectar a un tercero. Normalmente, este tipo de circunstancias o reacciones se experimentan y se van con rapidez. Tenerlas es muy saludable y permite un equilibrio emocional adecuado. El estrés es la respuesta a nuestra particular forma de afrontar y adaptarnos a las diversas situaciones en donde las personas, dependiendo de su edad, historia de vida y aprendizajes de conducta, recurren a elementos físicos y emocionales principalmente para afrontar la situación. Cuando esta respuesta natural se da en exceso, se produce una sobrecarga de tensión que repercute en el organismo y provoca la aparición de enfermedades y anomalías patológicas que impiden el normal desarrollo y funcionamiento del cuerpo. Entonces, el estrés lo podemos dividir según nuestra capacidad de respuesta ante ciertos factores internos y externos. Existe lo que se llama euestrés o estrés positivo, que es cuando se provoca una adecuada activación necesaria para culminar con éxito una prueba o situación complicada. El euestrés es normal y es deseable tener una cierta activación en algunas situaciones. Por ejemplo, un ejemplo del euestrés es cuando nos despertamos por la mañana. El cerebro envía un mensaje a nivel hormonal para que se eleve una hormona llamada cortisol y este desprenda una respuesta que es lo que nos hace despertarnos. Esa respuesta, ese mensaje que envía el cerebro a las hormonas para que se active el cortisol y active la alarma para despertarnos, eso es estrés, que es fisiológico, es un estrés fisiológico y natural que necesita el cuerpo para activarse, porque si no estuviéramos durmiendo perennemente o estar en cama todo el tiempo, porque nada nos activa, no tendríamos un sistema de alarma que nos ayude a recordar y a ponernos en acción. Ese tipo, aunque no nos cause mal, aunque no nos cause malestar, es un tipo de estrés que necesita el cuerpo para poder activarse. El euestrés es adaptativo y estimulante porque es un estímulo que necesitamos y necesario para el desarrollo de la vida y el bienestar de todas las personas. Es un tipo de estrés positivo porque nos ayuda a realizar actividades. Y sucede cuando hay un aumento también a nivel de la vida cotidiana, cuando hacemos actividad física, cuando estamos entusiasmados por algún acontecimiento y cuando se nos activa la creatividad. Hay veces en que alguna actividad es complicada, pero el resultado es muy satisfactorio. Esa sensación de haber realizado correctamente una tarea, un trabajo o ejercicio es lo que denominamos euestrés, que es el estrés positivo. Por eso, cierta cantidad de estrés es necesaria para que el organismo responda adecuadamente a los retos de la vida diaria. El buen estrés es todo aquello que cause placer, todo lo que la persona quiere o acepta hacer en armonía consigo misma, en su medio y con su propia capacidad de adaptación. Es el estrés de la realización agradable. Por ejemplo, cuando estamos
tenemos alegría, cuando disfrutamos del éxito, del afecto de una persona, del trabajo creador, de un rato de tranquilidad, a pesar que nos sintamos estables, tranquilos, armoniosos, el cuerpo siempre está en alerta permanente a nivel fisiológico. Por ejemplo, cuando estamos realizando algo y nos acordamos que se nos había olvidado realizar tal actividad o ir a algún lugar o comprar algo, ese estado de alerta, a pesar de que no nos perjudica, no nos causa mal, no nos pone irritable, eso es el estado euestrés del cuerpo, fisiológico del cuerpo, que te incita a que se te olvidó algo, ponte en acción. Ahí se eleva una hormona que se llama cortisol, aparte de otros mecanismos que se activan, pero ella es la principal y es lo que nos mantiene alerta de realizar las actividades. Eso es un estrés positivo, solo que comúnmente llamamos estrés a todo lo que aquello que nos cause mal. Pero en realidad es el euestrés lo que nos causa el bienestar. En contraparte está el distrés, que es el estrés negativo, que aparece cuando percibimos que nuestros recursos no son suficientes para afrontar los problemas. Es un estrés que ocasiona un exceso de esfuerzo en relación a la carga. Como les mencioné anteriormente, puede ser que un mismo estímulo para mí no me puede afectar, pero para una tercera persona ya es una situación estresante. Por ejemplo, en el caso de levantarnos, a pesar que es un estrés fisiológico, el estímulo que provoca el cuerpo para elevar el cortisol y despertarnos en la mañana, ese mismo estímulo para muchas personas, el hecho de levantarse significa una situación estresante porque lo relacionan a que en su día, en el transcurso de su día, van a tener que ir a trabajar, tienen que hacer un millón de actividades, creen que no le van a dar tiempo de hacer las cosas, o sea, ya viene saturado todas las actividades y el cerebro se satura. A raíz de simplemente levantarse, como otras personas que simplemente se levantan, hacen sus actividades diarias y no ocurre nada. ¿Por qué? Porque no tienen los factores externos estresantes que les ocasiona el distrés. Lo que ocasiona que se desregule una activación psicofisiológica, lo que normalmente está regulado por una hormona a cierta cantidad, porque la hormona cortisol está a niveles basales en nuestro cuerpo. Cuando se activa el distrés por factores ya sea psicológicos o externos, esta hormona se dispara, o sea, está sobre el valor normal en nuestro cuerpo. ¿Y qué ocurre? Cuando esto se prolonga y se intensifica en el tiempo, la salud y el desempeño académico o profesional e incluso las relaciones personales se pueden ver afectadas por este distrés, lo que también a la larga puede ocasionar un desorden fisiológico. En todas las situaciones estresantes existe una serie de características comunes, como cuáles. Siempre se genera una situación nueva que nos exige un cambio. O sea, cuando tenemos un nuevo factor, ya sea psicológico o externo, siempre es nuevo. O sea, empieza como algo nuevo que nos choca, que nos repele a nuestra conducta habitual y eso hace que nos genere un cambio. Ese cambio nos produce distrés o estrés para términos más prácticos, vamos a llamar al distrés de ahora en adelante estrés. ¿Y por qué nos genera un estrés? Porque normalmente, como es algo nuevo, casi siempre carecemos de información para enfrentar este tipo de situación, lo cual nos estresa porque queremos abarcar o solucionar algo sin las herramientas necesarias para poderlo resolver. Entonces nos empezamos a hacer preguntas de qué vamos a ocurrir, cómo lo vamos a hacer, será bueno, si es malo, si será rápido, si no es rápido, si nos dará tiempo, si lo podremos hacer, si lo podremos terminar. Y como es algo nuevo, a veces no tenemos las herramientas necesarias para poderlo resolver en el instante, lo cual también nos provoca estrés. Aparte de la situación que se presente, nos provoca estrés todas las situaciones que tenemos que hacer para poderlo resolver y muchas veces no tenemos las habilidades técnicas
y psicológicas para poderlo resolver o no nos acordamos en el momento y eso nos provoca estrés, no solamente la situación, sino todas las herramientas que necesitamos para poderlas resolver, nos empezamos a cuestionar si lo podemos realizar o no. Entonces, este estado de incertidumbre, de preocupación, puede ser a corto plazo o a largo plazo. Y entre mayor dure esta situación, mayor desgaste a nivel psicológico vamos a tener y esto también se va a ver reflejado a nivel físico en nuestro cuerpo. Entonces, el estrés es una respuesta natural del organismo que nos sirve para sobrevivir, nos permite adaptarnos a los cambios que se producen a nuestro alrededor y provoca una activación general de nuestro organismo. Y va a depender de un estímulo, del problema o de una situación que va a ser el factor estresante y desde nuestro punto de vista, de nuestro punto psicológico, las herramientas que nosotros tenemos, nosotros lo vamos a poder afrontar o no, que es lo que nos va a distinguir, nos vamos a poder distinguir de un euestrés del distrés. Entonces, si nos parece que la situación es muy grave, es incapacitante o que puede tener graves consecuencias, nos va a provocar un estrés fuerte y crónico. Existen fases de las cuales nosotros podemos responder ante el estrés. Entran en juego diversos mecanismos de defensa para afrontar una situación que se percibe como amenazante o de demanda incrementada. Ya cuando hablamos de estrés, como efectos prácticos les dije que era el distrés, ya es porque nuestro cuerpo lo percibe como una amenaza, ya sea en menor o mayor grado. Existen tres fases. Está la fase de reacción de alarma. Esta fase de alarma es común para ambos tipos, para el eustrés y el distrés. ¿Por qué? Porque a nivel fisiológico, igual el cuerpo se prepara para producir al máximo de energía para enfrentar una situación. Por ejemplo, el que les mencioné, cuando nos despertamos, el cerebro envía una señal a nivel hormonal para que celebre el cortisol a nivel fisiológico. Hay un pico, porque si se eleva a nivel basal el cortisol y hace que nos despertemos. Pero enseguida se vuelve a bajar, vuelve a su estado basal. Igual es una fase de alerta que nos crea el cerebro para podernos despertar. Hay tensión muscular, hay hipervigilancia, hay aumento de los latidos del corazón, se eleva el flujo sanguíneo. Eso ocurre, esta etapa es común o es la etapa inicial para ambos tipos de estrés. Porque igual cuando nos despertamos o ante una actividad, esto mismo nos ocurre. Igual cuando nosotros hacemos actividad física, ocurre un euestrés, que es un estrés fisiológico, pero también es común tener una tensión muscular cuando estamos en sistema de alerta ante alguna preocupación o algo grave. Normalmente, la etapa de alerta no es algo grave cuando es de corta duración y no es perjudicial porque el organismo dispone de tiempo para recuperarse. En la fase de resistencia, aquí sí ya es exclusivo del estrés, o sea, del estrés malo, porque es cuando se mantiene la situación en estado de alerta permanente sin que exista una relajación, o sea, es a largo y mediano plazo. El organismo intenta reformar a su estado normal y se vuelve a producir una respuesta fisiológica manteniendo las hormonas en situación de alerta permanente. Y aparecen los primeros síntomas del estrés, es decir, se eleva el cortisol, el cuerpo por estado fisiológico intenta bajarlo, pero este vuelve a tener picos, entonces estamos en alerta constante. Y la tercera fase ya es una fase de agotamiento. También es exclusivo del estrés, que esto sucede cuando el estrés se convierte ya en crónico y se mantiene durante un periodo de tiempo que varía en función de cada individuo. Esta fase es la que más problemas ocasiona, pues si la activación, la tensión, los estímulos y las demandas estresantes no disminuyen, el nivel de resistencia térmica hace que nos agotemos, apareciendo de nuevo la alarma y en consecuencia los problemas tanto físicos como psicológicos. En esta fase nos va a provocar debilidad, descansamos mal,
Aparecen sensación de angustia y deseo de la huida, de huir, o sea, de librarnos de ese mal que nos está ocasionando, teniendo o no solución al caso. Entonces, la resistencia al estrés está dada por las características de la personalidad de cada quien y su capacidad de adaptación a las situaciones demandantes. Estas características generalmente constituyen un conjunto de creencias relacionadas principalmente con la sensación de dominio y de confianza sobre la realidad del entorno. O sea, si nosotros creemos que tenemos la solución, tenemos todas las herramientas para afrontar una situación, eso no nos va a causar distrés. Para nosotros sería un estado basal de eustrés. Entonces, la tendencia a percibir la realidad o a percibirse a sí mismo ante una determinada manera va a cambiar. Estas peculiaridades van desarrollándose a lo largo de la vida y están muy relacionadas entre sí. Las creencias de una persona influirán adaptando los procesos de valoración sobre las condiciones estresantes. Dichas características incluyen el sentimiento de autoeficacia, la fortaleza, el optimismo y el sentido de coherencia. Entonces, aquí se aplica la teoría del vaso, ¿está medio lleno o medio vacío? Para un optimista, el vaso lo puede ver medio lleno. Para un pesimista, el vaso está medio vacío. Para el conformista, diría por lo menos hay agua. Para el realista, el vaso está a la mitad. Para el millennial, el vaso estaría como que ofendiendo. Y él, para un suicida, dice, me ahogo, igual hay agua. Para un inconformista dice, tampoco agua. Para mi mamá, diría, ¿quién va a lavar el vaso? Y para los que creen en teoría de conspiración, diría, ¿quién se tomó la otra mitad? Entonces, según la perspectiva y las herramientas que tenga la persona, es que una situación o una misma situación como es el vaso medio lleno o medio vacío, para ellos va a parecer o una situación estresante o una situación cotidiana. Hay ciertos indicadores que nos pueden determinar o sugerir cuál es el nivel de estrés que tiene la persona en ese momento según las características que presente a nivel emocional y a nivel físico. Un indicador es el nivel cognitivo, que se caracteriza por pensamientos y sentimientos de miedo y de apresión. La persona da vuelta a las cosas, no encuentra solución a sus problemas, se preocupa por cuestiones sin importancia y no sabe solucionar pequeños problemas, que se convierte en una obsesión y se crea una sensación de inseguridad y aparecen dificultades en la concentración, lo que conlleva a una falta de atención. O sea, la persona se siente como perdida, que no encuentra solución a lo que está ocurriendo. Un indicador a nivel fisiológico se manifiesta con gran variedad de síntomas, que ya el estrés le está afectando a nivel físico. Se presentan dolores de cabeza, puede presentar hipertensión, debilidad, alteraciones del sueño, sensaciones de ahogo, aumento en la sudoración, molestias en el estómago, incluso enfermedades en la piel, tensión generalizada, dolor de cuello, de espalda, dolor de pecho, que simula infartos del corazón. Ya es un nivel de estrés que está afectando a nivel físico. Y también está el indicador que es a nivel motor, donde se producen acciones observables como que la persona llora con facilidad, apenas le vas a hablar fuerte y ya está llorando, o se toma las cosas todo personal y ya llora, aumenta la frecuencia de hábitos compulsivos como comer, fumar o beber alcohol, aumenta más de lo que frecuentemente lo hace la persona, aparecen tics nerviosos, problemas sexuales, disminuye el apetito sexual, comportamientos extraños, o sea, como sufrir de paranoia. Y por último, el deseo de huida para evitar la situación que provoca esta sensación de estrés. O sea, quiere huir de su casa, quiere huir del trabajo, quiere renunciar porque ya no aguanta y no sabe cómo solucionar los problemas que se le presentan a diario. ¿Cuáles son los procesos
hormonales que ocurren en el cerebro. El sistema nervioso central desempeña un papel clave en la integración a la respuesta a situaciones estresantes de cualquier naturaleza, lo cual también influye en el sistema inmune. Fisiológicamente, el efecto que tiene las respuestas al estrés en el organismo es profundo. El organismo amenazado por circunstancias se altera fisiológicamente por la activación de una serie de glándulas, especialmente en el hipotálamo y la hipófisis, ubicada en la parte inferior del cerebro, y por las glándulas suprarrenales localizadas sobre los riñones en la zona posterior de la cavidad abdominal. A grandes rasgos, el cerebro estimula al hipotálamo, quien produce factores liberadores que constituyen sustancias específicas que actúan como mensajeros para zonas corporales también específicas. Una de las sustancias es la hormona denominada adrenal corticotrópica, que funciona como un mensajero fisiológico que viaja por el torrente sanguíneo hasta la corteza de la glándula suprarrenal, quien bajo el influjo de tal mensaje produce la cortisona u otras hormonas llamadas corticoides. Por eso, un exceso de estrés puede provocarnos trastornos coronarios, respiratorios, inmunológicos, sexuales, endocrinos, metabólicos, gastrointestinales, dermatológicos y musculares. ¿Por qué? Porque a partir de este mensaje que envía el cerebro para activar las hormonas de corticoides, se activan una serie de mecanismos que nos ayudan a dar respuesta al estrés, ya sea bueno o malo, y produce alteraciones fisiológicas a nivel general que produce alteraciones gastrointestinales y dermatológicas que ya las acabo de mencionar. También alterando nuestro sistema inmune. La verdad de la metáfora del vaso es que lo importante es que el agua reduce el estrés.